Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El próximo viernes, que estamos ya a 20 de septiembre del año en curso, año 2019, se va a proclamar en la misa el Evangelio de San Lucas. Seguimos pues en este proceso y desarrollo y estudio del Evangelio de Lucas. Y se va a proclamar el capítulo 8, versículo 1 al 3. Me llama mucho la atención este texto porque es uno de tantos donde se hace clara diferencia en lo que es una enfermedad y lo que son espíritus malignos. Quiero ponerlo a usted en contexto. Resulta que aquellos que no creen en el demonio como realidad personal, aquellos que no creen en el maligno, en el diablo, Satanás, ¿no? Argumentan que es fruto de una realidad popular, ¿no? Para poder identificar la realidad del mal o las realidades incomprensibles que afectan de alguna manera negativamente al ser humano. Entonces, estas personas que niegan la realidad del mal, la realidad del maligno, del diablo, entonces en cuanto a las enfermedades siempre presentan y proponen este argumento. Que en la época de Jesús y antes de Jesús, las enfermedades pues había muchas y como tales pues se desconocía el nombre de esas enfermedades. Entonces popularmente la gente llamaba, tienen espíritus malignos, están poseídos por espíritus malos, está atacada por el diablo, cosas de estas, ¿no? Pero eso es una gran falsedad porque existen abundantes textos, ¿no? Donde vemos que se hace una clara diferenciación o diferencia entre lo que es un espíritu maligno y una enfermedad. Proponen como ejemplo aquellas personas que defienden la no existencia del maligno, afirmando lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que empiezan a convulsionar y empiezan a botar espumarajos, etcétera, entonces esos son unos signos sintomáticos de la epilepsia. Entonces dicen, bueno, pues que era una enfermedad que no se conocía, entonces la gente decía, mire, está poseído por un mal espíritu, pero no, era epilepsia. Y así, entonces, otras enfermedades, igualmente, se desconocía el nombre y entonces se le decía que tiene un espíritu malo o está poseída, etcétera, etcétera. Por hoy la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología médica no ha avanzado tanto que ya es fácil determinar la patología o las patologías de diferentes enfermedades y no hay que acudir a esas realidades fantasiosas, míticas de diablos, demonios, satanáses, luzbeles y cosas de esas. Pero resulta que no, las cosas no son así. Ya en el Evangelio existía la clara diferenciación entre lo que es un espíritu malo o posesión diabólica y una enfermedad. Vamos a leer el texto que nos trae la liturgia el día viernes, el Evangelio de Lucas capítulo 8 del 1 al 3. Dice lo siguiente: recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Vamos entonces aquí en este evangelio como dicen que algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Entonces el evangelista sí hace una diferenciación entre espíritus malignos y enfermedades. ¿Por qué quieren negar la realidad del maligno, la realidad del mal, del Satanás en la iglesia? ¿Por qué quieren negarle que Jesucristo tenía ese poder de exorcizar? ¿Por qué quieren quitar eso del evangelio? Pues si usted no lo sabe, pues es un proceso y una tarea que lleva bastantes años dentro de la Iglesia Católica a partir de esos planteamientos de Bultmann, ¿no? Donde decía este señor
protestante teólogo que había que desmitologizar los evangelios, desmitologizar la Biblia. Quitemos todas aquellas cosas que como que riñen con la razón. Quitemos que Jesús caminó por el agua, que convirtió agua en vino, que multiplicó panes, que resucitó muertos, que hizo exorcismos. Quitemos eso y va a ser más fácil comprender a ese Jesús histórico, el que estuvo acá. Y entonces uno dice, ¿y por qué señor Bullman? ¿Por qué señor Bullman? Porque es que es difícil, ¿no? Que la gente abra el corazón y su cabeza para poder comprender que Jesucristo no es solamente hombre, es Dios. Y que puede con las entidades malignas, y que existe el mal, y que existe el demonio, porque el mal y demonio no es lo mismo. El mal es una realidad dentro de la historia humana y es un misterio dentro de la historia humana, dentro de la realidad humana, y el demonio es una entidad personal que afecta al ser humano. ¿Por qué quieren quitarle a Jesús su poder para hacer milagros? ¿Por qué quieren quitarle todas aquellas cosas que desbordan y que de pronto desconciertan nuestra razón? Porque estamos en un mundo bastante racionalista, ¿no? Donde la razón, ¿no? Parece ser que riñe con la fe. Y hay que tener fe, porque el hombre tiene un espíritu. El hombre no solamente es materia, no solamente es razón, sino que tiene realidades bastante complejas, espirituales, difíciles de explicar, pero que no son nada que tengan que ver con este mundo. Hay situaciones bastante complejas y Jesucristo viene a mostrar esas realidades complejas. Sí existe el demonio, sí existe el demonio como una entidad y realidad personal. Aquellos que van en contra de la existencia del demonio son personas que perdieron la fe. Uno, son personas que van en contra del magisterio de la Iglesia Católica. Son personas que prácticamente están incorporando las filas de aquellos que quieren formar una nueva iglesia. Porque la iglesia que Cristo fundó nos viene hablando del demonio. Sí hay diferencia entre enfermedad y espíritus malignos. No es lo mismo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.